Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a la Biblioteca Los Libros Son de Todos Radio. Estamos en nuestro programa número 22 de este segundo año y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que es la filosofía, así que atentos, quédense con nosotros, vamos a grabar este programa en el mirador de Cotauma. Estamos cerca del mirador del letrero de La Paz. No nos han dejado entrar, pero para la anécdota. no nos han dejado entrar porque, bueno, ya les vamos a contar por qué, pero estamos igual aquí en las inmediaciones. Y bueno, con esta magnífica vista y además de que es 16 de julio, bueno, estamos cercanos al 16 de julio, el Día de la Paz, así que nos hemos querido venir aquí para hablar de este tema tan interesante. Bueno, primero presentarles a mis compañeros. Está Jovi. ¿Cómo estás, Jovi? Muy buenos días, yo feliz de estar en este lugar tan lindo. Yo creo que va acorde al tema porque lo que vamos a hablar va a estar muy interesante y aquí podemos ver a toda la ciudad y contemplar, entonces de eso también se trata un poquito lo que es la filosofía. Exacto, gracias Jovi, y aquí está con nosotros Freddy. Buen día, ¿qué tal Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Jovi? Un saludo a toda la linda gente que nos sigue semana tras semana en nuestro programa, por Spotify, YouTube y todas nuestras redes sociales. Y como decía Javi, es un pequeño homenaje también a nuestra querida ciudad de La Paz, estar y disfrutar de sus lindos paisajes. Exacto. Así es, chicos, bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos interesa, que es la filosofía, que básicamente pues es preguntarse por los fines últimos de la vida, las grandes preguntas de la existencia y del quehacer humano. Así que de eso vamos a hablar y vamos a presentarles algunos autores que cada uno hemos traído de nuestros filósofos favoritos. Pero nos va a presentar todo el tema el Freddy. ¿Cómo es Freddy? Gracias, Javi. Sí, el tema del día de hoy tampoco queremos hacerlo tan abstracto, no sé, complejo en el sentido de tratar, como siempre se ha visto también a la filosofía, ¿no? Como una ciencia que está pues ahí alejada de la realidad, abstraída de las cosas, y que siempre tenemos ese paradigma del filósofo, ¿no? Que está siempre ahí perdido entre las ideas mientras el mundo se está cayendo a pedazos. No es esa la idea. La idea de hoy día y la sugerencia que hice yo a todos los amigos que componen el panel de Los Libros Son de Todos es hablar de nuestras propias experiencias respecto a la filosofía y así recomendar algunos autores y libros. Cómo hemos llegado a conocer a la filosofía, cómo nos hemos acercado a ese autor, a ese libro que ahora constituye en el libro apoyo, quizás guía de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ver la vida, etcétera. Entonces, yo parto con esa premisa y ver la forma en cómo también hacerla, si quieren, entre comillas, más cercana, más humana a la filosofía. Quizás, Jovis, puedes empezar, contarnos tu experiencia, cómo ha sido tu forma de conocer a tu filósofo favorito. ¿Cómo has conocido a tu filósofo favorito? Bueno, les voy contando. Yo creo que la filosofía había conocido en el colegio, entonces con el banquete de Platón, que era muy interesante, en el cual el curso ha tenido que discutir y hemos empezado a hablar del amor, de la vida, de varias cosas, ¿no? Que se habla en lo que es el banquete de Platón, que me ha encantado mucho. Entonces de ahí he empezado a indagar un poquito más de lo que es la filosofía y he ido viendo varios autores, pero a mí los que me han llamado más la atención es de la filosofía estoica. Entonces ahí fundamento, digamos, igual parte de mi vida, parte de las cosas que he ido viviendo, porque te da fundamentos de crecer, de apoyarte en ti mismo, de considerar los problemas como una parte de la vida en sí, no como un problema en sí, sino como una circunstancia que te ayuda a crecer, que te ayuda a superarte a ti mismo. Entonces, la filosofía estoica es la que a mí me ha encantado porque lo que te da como base es que a la única persona que puedes tú controlar es a ti mismo. Entonces, no tiene que influirte el entorno, no tiene que en ningún momento cambiar tu forma de ser por el entorno con el que estás viviendo, sino que te da la posibilidad de tú enfrentar desde tus valores, desde tu interior al entorno, ¿no? De alguna manera positiva, entonces de una manera más
¿cómo sería? Enfrentar de manera más estoica, más fuerte, más de valiente, más de valor. Entonces, esa también me ha llamado mucho lo que son el estoicismo, ¿no? Que tiene fundamentos muy interesantes que yo he ido poniendo en práctica en mi vida, porque vas pasando varias cosas, ¿no? En la vida que te van moviendo, que te van afectando de alguna manera, y las pérdidas es algo que te marca mucho. Entonces, el dolor que sientes, todo eso, el tener a una persona enferma o a tener a alguien que hayas perdido, o directamente igual, ¿no? El dolor, el sufrimiento, te llega a, ¿cómo decir?, a interiorizar eso. Entonces, el estoicismo tiene la capacidad de fortalecerte como tal y de ver de otra manera ese proceso. Entonces ya no es tan de dolor, sino es de reto, de afrontamiento, de superación. Entonces, en ese sentido sí me ha encantado mucho el estoicismo, que también otro de los filósofos que me encanta mucho es Nietzsche, que va directamente en contra de lo que es el estoicismo, pero es interesante los ejes que tienen de encuentro, porque ambos se centran en la persona en sí. Entonces es interesante, pero como Nietzsche, él lo que fundamenta es tratar de voltear, digamos, las circunstancias a tu favor. Bueno, muy bien. La misma pregunta, querido Javi. Yo creo que lo mismo, ¿no? En el colegio, ¿no? Porque yo tenía un profesor que era el Blitz Lozada, que es un tipo que más o menos ha surgido, digamos, ¿no? O sea, es un filósofo importante en Bolivia, trabaja en la universidad, da clases y ha escrito libros. Es un tipo bastante interesante, y me acuerdo que él nos daba clases. Y igual, yo creo que es por la currícula, ¿no? Que siempre se empieza con Platón y todo, con los griegos, y después sigue avanzando. Y para mí no era el banquete, sino era el Fedón o del alma, el diálogo del Fedón, que es muy bueno porque en ese diálogo explica toda su visión idealista, ¿no es cierto? Platón, de que el mundo de las ideas, y que estamos en una caverna, y que en realidad esto no vale nada, las cuestiones materiales no valen nada, sino que hay unos arquetipos y hay que procurar la sabiduría y todo eso, y eso es la vida. Bueno, esta visión de Platón. Y después después de eso me acuerdo haber leído las Meditaciones Metafísicas de Descartes, o el discurso del método también, y eso también es el de pienso luego existo, ¿no? Esas partes de donde él hace por el racionalismo, ¿no? Por su razón empieza a definir por si existimos o no existimos, y empiezan esas preguntas. Y yo recomiendo esos libros, ¿no? Porque Platón, claro, tiene un lenguaje y un estilo bastante literario, a veces un poquito enrevesado, muy antiguo, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Descartes, esas meditaciones metafísicas, ese discurso del método, son libros muy cortitos y muy fáciles de entender, son muy racionales, ¿no? Muy 1 más 1 es 2, digamos, ¿no? Entonces, cualquier persona puede entenderlo. Es muy lindo entrar por ahí a la filosofía. Y yo creo que ahí me quedé, ¿no? Ahí me quedé en el estudio en el colegio, pero después ya más con la literatura, porque hay literatura que es bastante filosófica, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky, que El crimen y castigo es una reflexión muy larga y muy profunda sobre la vida y qué sé yo. Entonces ahí te empiezas a meter con estos cuestionamientos, y ahí empiezas a encontrar otras corrientes. Yo creo, de entre todas, una de las corrientes que más me ha impactado, digamos, es el existencialismo. Y de ahí ya he seguido. Pero creo que no he seguido, digamos, con otros autores más complejos como Kant. Y bueno, pero por ejemplo en la política también, porque la política también se puede considerar una rama de la filosofía, en el sentido de que es una reflexión sobre el poder. Y en ese sentido también otros autores como Marx, obviamente, el propio Aristóteles y otros, ¿no? Hobbes, bueno, otros filósofos que han hablado sobre política, ¿no? ¿Y alguna experiencia de vida, tal vez, que te haya impulsado a leer algo en concreto? Algo así de vida. ¿Tú crees que hayas pasado por ese camino, digamos, como otros piensan que llegan otras de la filosofía, ¿no? Ajá. No sé, yo creo que yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho reflexionar, ¿no? Y bueno, el otro camino también yo creo que para llegar a la filosofía es la religión.
porque la religión al final es un idealismo también, ¿no? Y esto tiene todo un sistema, la religión, un sistema de creencias, qué es el ser humano, qué es el pecado, por qué es lo que tienes que hacer. Hay una ética en la religión, ¿no es cierto? Y eso también te va produciendo, si tú te metes en eso, también te va produciendo preguntas. Y eso también es una forma de seguir reflexionando ya más allá de la religión y vas llegando. Yo creo que por ahí también ha sido parte del camino hacia la filosofía, ¿no? Sí, yo creo también bastante que en realidad muchos de nosotros hacemos inconscientemente filosofía, ¿no? De manera, no sé, constante. Desde la niñez, ¿no? Desde el momento mismo que nos preguntamos qué estamos haciendo acá, por qué respetamos ciertas reglas, por qué se hacen las cosas así, el momento de cuestionar, yo creo, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Los niños de 3 a 5 años son los filósofos en sí mismos, ¿no? Porque preguntan el porqué de todo, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces yo creo que desde ahí parte el asunto, ¿no? Entonces yo también recuerdo, compartimos en común, yo creo, las mismas experiencias, el tema del colegio, etcétera. Y yo creo que he ido a la inversa en tema de la filosofía, si bien estaba en la currícula, como tú dices, claro, yo pasaba por pasar, conocíamos, ¿no? El tema de la historia, la cronología, cómo se nos enseña, ¿no? Desde el eurocentrismo, el tema de la cuna de la filosofía, como es Grecia, etcétera, ¿no? Claro, yo no le atendí mucho, me fui más bien por el lado, como tú dices, de la literatura. Fueron los cuentos, los libros que leí en esa época, que sí me abrieron el campo más bien hacia la filosofía. No, tú hablas de los rusos, hablas de Dostoyevsky, yo me acuerdo de Tolstoy, también León Tolstoy, Chekhov, por ejemplo, los cuentos de Chekhov igual son fantásticos, son muy simples pero llenos de muchos razonamientos, ¿no? Y reflexiones sobre la condición humana. También recuerdo Jaime Sainz en ese momento también cuando estaba con tema de literatura boliviana, todo Carlos Medinaceli, etcétera. Entonces yo he ido por ese lado. Yo he combinado tanto el tema de la literatura con también experiencias de vida. Yo pasé un momento también muy malo, si se quiere, en mi juventud, ¿no? Tuve una experiencia muy depresiva en un momento de mi vida, ¿no? Entonces estaba como que en ese, ¿no? Ver las formas, o sea, ver la vida de manera pesimista, ¿no? Entonces llegas a ese, ¿no? Ese fondo, si quieres. Y leí de manera casual me acuerdo siempre un PDF ahí pirata que lo, que lo descargué, me acuerdo, del internet, cuando todavía era complicado bajar, ¿no? Algunas cosas. Y tenía, yo me acuerdo ahí para leer mi iPad, me acuerdo. Sí, ahí estaba revisando el asunto ese y apareció Schopenhauer, ¿no? Entonces el libro, ¿no? de la muerte, ¿no? El amor y las mujeres. Y la muerte, exactamente. Entonces, lo leí por leer, no sabía, ni siquiera el título me decía mucho, ¿no? Entonces, al leerlo, yo más o menos sentí justamente ese compañerismo, es porque yo más o menos les preguntaba eso, ¿no? Sentía que él me acompañaba en mi dolor, si quieren, ¿no? Sí. Entonces, y luego tiempo después supe que Schopenhauer era pues el filósofo del pesimismo, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Sí. Y otros dirán, pero, o sea, estar triste, melancólico, es recomendable meterse más a la tristeza y la melancolía. Yo creo que sí, te cuento, o sea, porque como te digo, te sientes acompañado en tu dolor y te hace comprender que la vida es más simple, ¿no? De lo que vos a veces te complicas a veces con las cosas, lo haces más complejo, encuentras siempre los peros, los porqués, entonces te dice que la vida es tan simple y que es tan natural sentirse triste, sentir dolor, sufrimiento, ¿no? Porque más adelante vamos a ir hablando un poco más de Schopenhauer. Te ayuda de esa forma, ¿no? Como tal vez nos comenta Jovis, ¿no? Que en su momento le han atraído mucho los estoicos, ¿no? Por ese lado también, pero otra forma de afrontar la vida es esa, ¿no? La del estoicismo, pero que yo considero por eso la filosofía como una parte importante de la vida de los seres humanos, el hecho de pensar, ¿no? Y reflexionar sobre lo que nos pasa, yo creo que nos ayuda justamente a sobrellevar la vida. Entonces la experiencia mía ha sido más de ese lado. Claro, luego ya Schopenhauer me ha abierto luego a Friedrich Nietzsche, he ido un poco como que intercalando, ¿no? Me fui ya a Sócrates, ya queriendo leer a Aristóteles, otro filósofo que es un poco olvidado y que tiene también muy buen
caudal, si quieren, de conocimiento es San Agustín, por ejemplo, ¿no? Y a veces lo vemos un poco de lejos, a veces generalmente la gente que es muy racional, muy metida a la ciencia, es como que la desprecia por el hecho de que pertenece a la iglesia, al cristianismo, etcétera, pero no. San Agustín también es un filósofo que también nos ayuda a comprender varias cosas. Y para ir concluyendo mi intervención en esta primera ronda, me hiciste recordar lo que dices ahora, ¿no? El tema de la filosofía. Antes todos decían, ¿no? O sea, en la civilización como tal, cuando empezó a reflexionar el ser humano, a tomar conciencia de sí, a empezar a filosofar, decía. Luego vino la religión, como que un poco que sustituto a la filosofía, ¿no? Como tú dices, pero como si fuera una vertiente, pero luego como un sustituto. Y posteriormente la política. Eso es lo que decía mucho, por ejemplo, criticaba a Borges y Sábato, y me acuerdo en un diálogo que dice, ya nadie habla de filosofía, nadie habla de religión, nadie habla de literatura en sí, todo el mundo habla de la vil política, decía, ¿no? Entonces era como que una cosa sustituye a la otra, es como si una cosa estuviera para que nos podamos entretener, si quieres, ¿no? Algo más o menos, ¿no? Como que olvidarnos, haciéndome recuerdo a los existencialistas, olvidarnos de la nada, ¿no? Del absurdo de la existencia. Entonces, pero es interesante esa situación. Entonces, a ver, chicos, pasamos ya a la segunda. ¿O quieres acotar algo más, tal vez? El segundo punto que nos habíamos planteado es hacer una pequeña semblanza de nuestro autor favorito y recomendar algunos libros. Empezamos con Jovis. Bueno, como ya les había mencionado, a mí lo que me ha encantado es el estoicismo, entonces hay varios libros que pueden ver, ¿no? Al respecto está donde está Marco Aurelio, está varios autores que son importantes, ¿no? En ese Séneca, que es muy interesante también. Hay varios autores y varios libros que fundamentan en sí con el estoicismo, ¿no? Varias historias, varias novelas, cuentos que podríamos llamar en este momento, ¿no? Digamos, también podríamos ver como hay diferentes cuentos. Exacto, hay varias cosas que son muy interesantes del estoicismo, que a mí me encantaría más bien invitar a que la gente pueda buscar literatura estoica, que es muy interesante. Hay en YouTube, hay en libros, hay en historias, entonces es interesante. Y también de Nietzsche, ¿no? Que también uno de sus libros que es muy interesante es Zaratustra, ¿no? Entonces, que es muy interesante y que da fundamentos y bases de lo que es el superhombre, cómo matar a Dios y demás, que es como un obstáculo, ¿no? Que él ve al ser humano, lo pone como muy vulnerable cuando estás frente a un Dios. Entonces, es como si te limitara en sí Dios, el hecho de haber hecho aparecer como Dios algo muy grande, muy sobre ti, muy sobre encima del ser humano, te ha limitado a alcanzar muchas cosas en sí, que es lo que él maneja como fundamento, ¿no? Que va directamente contra la religión, contra la política, porque son fundamentos que te limitan en sí a alcanzar tus metas, a buscar un camino diferente al entorno. Lo que Nietzsche manejaba básicamente es mejor separarte de la manada. No sigas la manada porque ahí te pierdes, no te encuentras a ti mismo, porque es seguir limitaciones que el entorno social te da. ¿No ves? Que te da qué es bueno, qué es malo, qué tienes que alcanzar, qué tienes que hacer como parte de esta sociedad. Entonces te va atrapando en sí en este monótono absurdo, que podríamos decirlo así, porque si vas analizando es absurdo, porque hay puntos que no van con lo que realmente es la vida en sí, ¿no? Y otro factor también que pone en juego es la muerte, que es interesante, que varios de los filósofos han tratado de hablar de lo que es la muerte, y es como poner en una balanza, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Vivir o morir? Entonces, esos polos, esas contradicciones que hay en la filosofía es muy, muy enriquecedor, porque valoras una cosa cuando no la tienes. Entonces, es interesante el valor que tienen los filósofos al darte a conocer esos aspectos contradictorios en sí, como lo que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente,
las utopías. Entonces es interesante cómo los filósofos en ese sentido manejan los polos opuestos, ¿no? Para que realmente le dé sentido a la vida. Porque uno sin el otro no tendría valor. Si eres muy feliz, no le darías valor al dolor y viceversa, ¿no? Entonces es interesante el hecho de valorar cada aspecto emocional que vas pasando al transcurso de tu vida, entonces, y ahí te vas acompañando de diferentes apoyos filosóficos que, como dice Freddy, ¿no? En un momento dado te sientes perdido y es como si la vida misma te llevara a conocer diferentes filósofos que están ahí para ti y que te han ido acompañando de alguna manera y que te han fortalecido. Y como también han dicho, ¿no? El dolor no es... no tendríamos por qué cuestionarlo, sino que es un aprendizaje. Entonces, es un gran maestro el dolor. El dolor, después las frustraciones, los retos, todo eso que a veces lo vemos nosotros como si fuera algo caótico, ¿no? Como decir, ay, no, porque a mí me pasa, ¿sí? Entonces, no es así, ¿no? Es como te está diciendo más bien, tienes este reto para superarlo, para que después mires atrás y digas, oh, lo superé, entonces ya estoy aquí todavía y he pasado esto, he pasado aquello y sigo creciendo, entonces te sigues conociendo, que eso es lo bello también de la filosofía, ¿no? Que adentrarte a ti y ver que tenías esas herramientas dentro de ti mismo. Entonces, en ese sentido a mí me encanta lo que es la filosofía y el estoicismo. Bueno, de mi parte, yo he traído un filósofo, como les he dicho, a mí me gusta más el existencialismo, creo. Ya. Y este es no es un filósofo, sino que es un cómico que se llama Ignatius Farray. Y este es un español que más o menos de mi edad, es del 73. Y es un cómico español muy interesante, se llama Ignacio Delgado, Ya. pero su nombre cómico es Ignatius Farray, porque su segundo apellido es Farray. Ya. Entonces él es un cómico muy importante en España en este momento, bueno, sobre todo hace algunos años que se dio a conocer, que se dio hace 10 años, no sé, 20 años, pero ahora creo que sigue, ¿no? Ha hecho muchos programas de radio, de TikTok, es decir, de redes sociales y todas esas cosas. Y él tiene una particularidad que es este tipo de cómicos stand-up, ¿no es cierto? Que se pone y habla de cosas, ¿no? Y entonces, claro, él es una persona muy interesante por el hecho de que su vida, el tipo es bastante problemático, ¿no? Es una persona muy, muy problemática. Es un tipo gordo, con calvo, con barba. Y por eso es problemático. Desde su imagen es bastante problemática. Claro, dentro de la sociedad, digamos, que sale de lo común, digamos, ¿no? De lo normal, entre comillas. Pero bueno, más bien es muy normal, no tiene como facha de actor o de, ¿no? De bien, claro, buena bien imagen, parecido, ¿no? Claro. Es un tipo bastante normal. Y entonces, y además una de las cosas que tiene que es muy importante, que es alcohólico. Es alcohólico. Él ya, entiendo que ya hace algún tiempo que ya no ha dejado de beber, pero ha tenido momentos muy, muy duros de alcoholismo. Incluso iba a los programas borracho, iba a algunas presentaciones borracho. Entonces tenía un problema bastante grave con eso. Y entonces lo interesante es que él va mostrando todo eso que le pasa en realidad. Todo su show es hablar de él mismo y de su alcoholismo y todo su problema. Una cosa que él hablaba mucho, por ejemplo, era el tema, porque tenía un hijo, bueno, tiene un hijo, y estuvo casado, entonces se separó, y él hablaba mucho del proceso de separación. Entonces decía que él había pedido la custodia compartida del hijo, cuando el hijo era pequeño todavía, un niño. Y entonces hablaba, por ejemplo, de esas cosas, ¿no? De cómo había sido, obviamente no le habían dado la custodia. Entonces, habla mucho de eso. Entonces, es un tipo muy abierto, digamos, o sea, hace un poco estoicamente, hace de su dolor, de su tragedia, digamos, vital,
un show y hace comedia de eso, ¿no? Y eso es muy tremendo, o sea, se ríe de sí mismo básicamente, en el sentido que está todo el tiempo exponiéndose toda su desgracia, ¿no? Y este Ignatius en todos sus monólogos y en sus participaciones normalmente es conocido porque es bastante filosófico, tiene unas salidas bastante filosóficas para explicarse un montón de cosas de la vida. Y entonces ha terminado escribiendo 3 libros que tiene, que son, aquí tengo anotados, el chanchullo. Uno se llama Meditaciones, precisamente como las meditaciones de Marco Aurelio. El otro se llama El bicho que se devora a sí mismo. El otro se llama Vive como un mendigo, baila como un rey. Y el otro se llama El grito sordo, porque él tiene una cosa que hace, así hace, siempre hace su mueca, como un grito sordo, ¿no? Como el grito de Munch, ¿no? El cuadro ese, ¿no? Ah, ya, sí. Claro que es como, se entiende que es como la expresión máxima del dolor, digamos, ¿no? El gritar pero sin gritar, ¿no? Sí. Claro, entonces el grito sordo, ¿no? Desesperado. Sí, y bueno, él tiene eso y ese es el filósofo que a mí ahorita me atrae bastante. Claro, él no es un filósofo en el sentido que no ha estudiado filosofía, ha estudiado comunicación social, me parece, pero no es un filósofo formado. Pero partimos de la primera idea que decíamos, ¿no? Claro. Hacemos nosotros filosofía de manera constante, ¿no? Natural, digamos. Es así. Somos seres emocionales. Entonces, y porque estamos reflexionando y decimos cosas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo los artistas, ¿no? Que están en el escenario y que se exponen de esa manera, pues llegan en momentos críticos en que tienen que empezar a decir cosas, ¿no? Y ese es el caso. Entonces ya después yo les voy a ir hablando qué es lo que dicen, ¿no? Súper, gracias Javi. Yo lo que les adelantaba, una breve semblanza de Schopenhauer, su vida también es interesante, ha sido un hijo de aristócratas, ha sido de gente pudiente, su papá, si no me equivoco, era comerciante, si no me equivoco, banquero. Ha tratado de jalarlo, digamos, a Schopenhauer a esa vida, ¿no? Creo que ha estudiado 2 años de comercio y lo ha abandonado porque no era para él. Entonces, estudia filosofía y demuestra, ¿no?, su gran genialidad porque aprende muy rápidamente a los grandes filósofos, sus grandes, ¿no?, guías, si quiere, ¿no?, o las inspiraciones para él ha sido, y siempre lo ha declarado, ha sido Platón y Immanuel Kant, ¿no? Entonces a ellos son los que los ha seguido. Entre las cosas curiosas, por ejemplo, que recuerdo de Schopenhauer es de que él entra a dar igual una cátedra en la Universidad de Berlín, si no me equivoco, en el mismo tiempo que Hegel, ¿no?, el otro un gran monstruo de la filosofía. Y tenían cierta animadversión, rivalidad por tema tanto de las ideas que tenían sobre la filosofía como de manera personal. Unos con otros se insultaban constantemente. Entonces, ¿qué hace Schopenhauer? Por una forma de molestar a Hegel, programa su clase en la misma hora y en el mismo día que él. Entonces, él quería, por orgullo, ¿no?, demostrar que podía atraer a más gente, más alumnado, pero lo triste era que Hegel era en ese momento ya alguien muy reconocido por la obra que había hecho, y no, pues sus clases eran vacías y era todo un poco triste, ¿no? Porque Schopenhauer, para que sepan, ha tenido recién, él ha sido exitoso ya cuando estaba ya mayor, ¿no?, cuando ya cumplió casi los 70 años. Sus primeras obras, la primera obra, ¿no?, el tema de la voluntad, ¿no?, el mundo como representación, ¿no?, de la voluntad, que es su obra más estudiada, pero no ha sido la más famosa. Entonces ha tenido que esperarse hasta que saque un conjunto justo cuando ya estaba, como les decía, mayor, de obras escogidas, de retazos de ensayos, de cosas más literariamente más leíbles, ¿no?, como es más accesibles, ¿no? Entonces se saca el libro que es Parerga, Paralipopena, que justamente significa eso, ¿no? Es un nombre medio difícil en griego, pero significa eso, ¿no? Las obras escogidas es que le dan, digamos, ya la popularidad, ¿no?, a Schopenhauer, y es que justamente yo he visto en las librerías, incluso en otros lugares ahora, que varias partes de esa Parerga es que se han ido publicando, ¿no? Por ejemplo, a los abogados les recomiendo mucho el tema del arte de insultar con categoría, con
con estilo, te dice, ¿no? Insulte como Schopenhauer, ¿no? Es una parte de eso. Luego, por ejemplo, el tema del arte de la felicidad, por ejemplo. También lo que les hablaba de las mujeres y todo eso, ¿no ven? De la muerte, del amor, igual. O sea, esas cosas le ha hecho hacer a Schopenhauer famoso a nivel mundial, porque, como les decía en un principio, el lenguaje es más simple, es más llano, y trata de temas, como tú dices, más comunes, ¿no? Del día a día, como parecido al Ignatius, ¿no? Al comediante que nos comentas, ¿no? Entonces, es una forma también de bajarle de ese pedestal que siempre lo tenía la filosofía allá arriba, ¿no? Que es solamente para grandes genios, estudios intelectuales. Y como que también, ¿no? Algunos filósofos han encargado de que se suceda eso, ¿no? Como justamente como Hegel, por ejemplo, ¿no? O el mismo Kant, ¿no? Que son muy complicados incluso a veces de entender o muy aburridos. Entonces, Schopenhauer tiene esa vida. Las obras que les mencionaba justamente son las que les recomiendo. Empezar de atrás hacia adelante en Schopenhauer, ¿no? Porque si nos vamos de entrada a su primer trabajo, es como que un poco igual nos vamos a ir perdiendo. Entonces, yo recomendaría a Schopenhauer. Y era muy de mal humor. De mal humor. Y no tenía peine tampoco. Un cascarrabias. La foto más famosa, ¿no? La foto más famosa de Schopenhauer es esa, ¿no? La más icónica. Sí, no, era de mal humor. Y claro, todos también le decían, era extremadamente pesimista, ¿no? Pero en su día a día, a ver, algo que me ha hecho recuerdo, por ejemplo, es que a él le gustaba mucho el tema del arte y la música, apreciaba mucho la música, ¿no? Entonces él decía, todo el tiempo el ser humano está sufriendo, dice, por el tema de, ¿no? Esa filosofía hinduista, el budista, ¿no? Del tema del constante deseo que tenemos los hombres y que nunca nos vemos satisfechos. Él decía, la vida del hombre se va entre dos péndulos, dice, ¿no? El del dolor y del aburrimiento, decía. Porque nos duele cuando no conseguimos lo que deseamos. Y cuando lo conseguimos, nos aburrimos. Entonces llegamos al hastío. Entonces llega pero dice, en ese lapso que se mueve ese péndulo, nos podemos suspender, dice, en un momento con el arte. La música, por ejemplo, le encantaba. La música es el único momento en que encontramos esa paz, dice, esa tranquilidad, en que nos liberamos de esa voluntad insaciable, ¿no? Y también a través del arte, la pintura, la escultura, la literatura. Era amigo de Goethe también, era amigo personal incluso, y lo admiraba amigo de Goethe. También la obra de Schopenhauer influye mucho, por ejemplo, en la música de Wagner también, y luego también Thomas Mann. Se habla mucho de la relación con el tema de la montaña mágica también, incluso creo que en un pasaje lo menciona ahí a Schopenhauer textualmente. Su discípulo Friedrich Nietzsche, pero que luego toma la idea de la voluntad general, pero la hace individual. Entonces va contra el maestro, ¿no? El discípulo contra el maestro. Duras críticas también Nietzsche, ¿no? Respecto a Schopenhauer. Eso me ha hecho recuerdo muchas otras cosas más. Y ya para ir terminando en esta última ronda de este programa, yo también les proponía, ¿no? Les hacía la consulta. ¿Ustedes qué piensan sobre la filosofía en Bolivia? ¿Ustedes consideran que se hace filosofía? Si tiene alguna connotancia, importancia, ¿no? Respecto a nuestra vida cultural como sociedad, la filosofía, si es que ha habido filósofos conocidos, si hay nuevos filósofos, si se hace filosofía en Bolivia. Esa era la consulta, si ustedes conocen tal vez, ¿no? Para que puedan compartir con la gente. Bueno, yo lo que he podido ver es que uno que toman en cuenta es a Franz Tamayo, que es interesante también como parte de la filosofía, y también parten de lo que es el indianismo en sí. La mayoría de la filosofía de Bolivia gira alrededor de lo que es el indianismo y lo que es la palabrita que manejaban mucho, que es que somos abigarrados. Entonces, ese término fundamenta el hecho de que no tenemos una identidad como tal, sino que hemos cortado de pedacitos de todo lado y que no tenemos una identidad fuerte, digamos, en Bolivia, y eso es exacto, somos abigarrados, es como pedacitos de aquí, pedacitos de allá, que es el fundamento principal de lo que es la filosofía de Bolivia, ¿no? Que es como si hubiera cortado en sí lo que es el campo, la ciudad, la urbe,
todo ¿cómo decir? El sistema que tiene Bolivia gira de manera dividida. Entonces, varios de los filósofos de Bolivia lo que ven es como una división en sí, bien marcada de lo que es Bolivia, que tarde o temprano siempre explota, porque tenemos diferentes ideologías, somos polarizados en sí en Bolivia, y es lo que hace que Bolivia sea así, ¿no? Es estructuralmente y emocionalmente inestable, que me ha parecido interesante como lo ha visto Franz Tamayo. También otra que le han tomado en cuenta es a María Galindo también, que es como parte de la filosofía boliviana, pero ya partiendo de lo que es el feminismo, que también me ha parecido interesante rescatarlo, porque ella ya habla de ya fundamentos filosóficos respecto a lo que es el empoderamiento de la mujer y todo lo que es el patriarcado en sí, y cómo enfrentarlo, cómo contrarrestarlo en sí con teorías feministas, que me ha parecido también muy interesante su aporte, ¿no? De María Galindo, de Franz Tamayo, también de hay varios filósofos que son también de indígenas, que me ha parecido también fundamental tomarlos en cuenta, porque ellos parten de estructuras ya muy fuertes que se manejaba antes en lo que es el indianismo en sí, que todavía tienen fuerza ahora, ¿no? Como dicen, eh, ay, la, la ley indígena, ¿cómo es el? Fue la Mazuma que ella me ayudó. Exacto, eso también, y el hecho de manejarse como comunidades, de tener sus propias leyes, de tener su propia concepción exacto, su cosmovisión, su moralidad, su forma de castigarse en sí, de manejarse en comunidad, que me ha parecido muy interesante, que varias cosas sí se pueden ir rescatando, ¿no? Que es importante, yo creo, para entender un poquito lo que es Bolivia en sí, en toda su riqueza como riqueza ideológica, ¿no? A nivel de cultura, de tradición, de polaridad entre ciudad y campo, que me ha parecido muy interesante en ese sentido. Para mí es un poco lo que dice, ¿no? Había Guillermo Frankovich que ha escrito sobre la filosofía en Bolivia, pero creo que toda la filosofía en realidad... buen día, señora. Toda la filosofía que se hace en Bolivia es relacionada con lo social, ¿no? Es como lo político, lo social, estos análisis sociológicos y políticos se hacen a partir de lo que dice el indianismo también. Es una corriente política, pero también tiene su parte de interpretación, ¿no? De la realidad, y ahí puede acercarse un poco más a la filosofía. Y bueno, pero yo creo que nos falta mucho, o sea... mi profesor, Blitz, que les digo, ha escrito sobre la filosofía andina, ha hecho trabajos en la universidad, en la Facultad de Filosofía, se hacen buenos trabajos también, hay bastante, pero yo creo que todavía seguimos como apegados a lo que sale de Occidente, digamos, ¿no? De lo que nos viene de Europa o de lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces es lo que nosotros vamos repitiendo, vamos tomando, ¿no? En la universidad, en todas partes hablamos de esos conceptos, ¿no es cierto? Incluso en el feminismo, digamos, ¿no? El feminismo también es algo que viene desde allá, ¿no es cierto? Son conceptos. Entonces, yo creo que nos falta mucho para poder hacer algo propio. Pero tampoco yo creo que la idea no es que tenemos que tener algo propio. Boliviano, ¿no? Sí, tampoco nos vamos a matar por eso, digamos, ¿no? O sea, porque, claro, puede haber otras filosofías muy buenas y no pasa nada, hay que tomarlas, ¿no? Entonces, pero lo que sí se necesita es más trabajo, ¿no? Hay que tener más filósofos, más gente que escriba, más gente que reflexione, y puede ir saliendo cosas, ¿no? Pero yo quería hablar un poquito del Ignatius Farray y darles algunas frases. ¿Puedo o después? Después, vamos a ver, para terminar, para cerrar la idea, ¿no? Para cerrar la idea, me quedo con lo que tú decías, ¿no? Y una frase que decía Cortázar, ¿no? Todos los fuegos, el fuego, decía, no sé, todos los problemas del ser humano son comunes, ¿no? O sea, todos sufrimos, todos vamos a morir, todos amamos, todos odiamos y cosas así. Y básicamente eso es lo que nutre la filosofía y lo que ha nutrido por largo tiempo a los filósofos que se han encargado justamente del ser humano. Claro, ha habido un principio que
nos preguntábamos sobre el mundo, ¿no? Cómo funciona el mundo, cómo están compuestas las sustancias, y luego ha dado origen eso a las ciencias y otras cosas. En el tema boliviano, lo que ustedes mencionan es correcto. Y partimos también de la idea, porque sería una contradicción decir que no hay filosofía en Bolivia, ¿no? Porque decíamos que todo el tiempo nos cuestionamos los porqués de lo que nos sucede, el hombre y sus circunstancias y cosas así. Yo veo un denominador común también en gran parte de los pensadores y también a los que consideramos filósofos bolivianos. Es el estudio, lo que decía Jovis, es en el tema de la identidad boliviana, ¿no? Ha sido un constante, ¿no? ¿Quiénes somos los bolivianos? ¿Quién se puede considerar boliviano? ¿Qué es lo boliviano? Y cosas así. Desde que mencionabas a Franz Tamayo, Arguedas también hace esa misma reflexión, lo mismo como les mencionaba en su momento a Medinaceli. Me he acordado también de Fernando Díaz de Medina, Guillermo Frankovich, en tema del indigenismo, el indianismo, Guillermo Lora, Zabaleta Mercado, ¿no? Que no sé si es más un sociólogo que un filósofo, una combinación de ambos, pero ha sido quien tal vez también ha sido uno de los más importantes pensadores también, ¿no? del siglo XX. Yo creo que cada uno en su momento ha aportado algo, ¿no? A conocernos, a vernos, ¿no? Cara a cara como somos, a vernos nuestros defectos. Otros han aceptado claramente cómo esos defectos podemos tomarlos, podemos mejorarlos, corregirlos o sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Decían, está en el indio la fortaleza, ¿no? de nuestro país, no, está en la chola, donde ahí está lo fuerte del país, ¿no? O los que estaban en un principio, no, tenemos que aprender lo del occidente y esas cosas. Entonces, han sido, yo creo que cada uno a su manera, han sido personas y gente que ha aportado justamente al pensamiento boliviano. Entre los que puedo destacar es Guillermo Frankovich como un filósofo como tal, ¿no? Él sí ha hecho obras como tal, como tú dices, la filosofía en Bolivia. Por ejemplo, al lado de mi profesión, el tema de la filosofía jurídica en Bolivia también ha sido un gran aporte. Recuerdo también a mi docente, el doctor Jorge Leitón, también, el que nos daba igual filosofía jurídica. Él también ha sacado algunos libros también. Creo que también ha sido quien un poco también nos ha inclinado a mí y a mis compañeros en la universidad para que también nos interesemos en los filósofos. En la actualidad, la verdad no me llega, digamos, ¿no? Algún nombre ahorita, puedo pecar ahorita, ¿no? De equivocación. Entonces el tema de la filosofía en Bolivia, como tú dices, no nos tendría que por qué preocupar en el sentido de que sea netamente boliviano, ¿no? Porque ya somos hombres del mundo, todos estamos interconectados en este planeta, entonces va por ese lado. Y quizás, como tú dices, dejarnos algunas frases, querido Javier. También tal vez no estaba dentro de nuestras directrices, pero a ver si tienen algo que comentar respecto a cómo la filosofía en este momento, si consideran que aún es útil, porque hay unas voces, ¿no? Por ahí que dicen, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, el avance de la tecnología, ya como que la filosofía está siendo desechada. Como siempre, creo que, ¿no? Siempre, en cada momento histórico, siempre han querido, ¿no? Eliminar la filosofía y siempre ha sobrevivido. ¿Qué dices, Javier? A ver, bueno, para empezar quería compartir con ustedes algunas frases del Ignatius, a ver qué les parece, si son chistosas o no tanto, ¿no? Dice, aquí habla de Nietzsche, ¿no? Dice, la vida es esto, la vida es meteduras de pata, errores, arrepentimiento, tropezón tras tropezón, darnos de bruces contra un puto muro continuamente, esto es la vida, pues que vuelva. Eso es el eterno retorno del que hablaba Nietzsche, es la aceptación vital. Y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque, claro, el eterno retorno es pues volver al dolor, no es volver a una felicidad, digamos, es volver a un dolor, ¿no? Claro, pero como un aprendizaje en sí, porque lo que él mencionaba es un eterno retorno. ¿Lo volverías a hacer? ¿Volverías a repetir esto? Claro, el eterno retorno es más ético, ¿no? Más ético. Es más ético. Exacto. Dice, si volverías a repetir esto, ¿te gustaría que sea malo? Digamos, o sea, de que te comportes mal y volverías otra vez a hacer... Claro, aquí viene la parte existencialista, porque desde el punto de vista existencialista es que no hay otra opción, digamos. Siempre va a ser malo.
Claro, porque el existencialismo te dice eso, ¿no es cierto? Sí. La vida no vale para nada, esto no tiene sentido, Es esto absurdo. es un absurdo total, entonces no, siempre va a ser malo, claro. Lo vas a volver a repetir miles de veces, igual todo mal. Entonces dice, nuestras vidas es recordar lo que somos. ¿La verdad es imaginaria o es recordarla? Continuamente estamos perdidos en la vida. Es propio del ser humano estar perdido. En este mundo lo más fácil es olvidarnos en el camino de quiénes somos. Es lo más normal. Estamos pendientes de las expectativas del futuro, de los remordimientos del pasado. Es muy difícil estar centrado y reconocernos tal cual somos. Pero pasa la vida y de repente surge algo y decimos, Dios, es que yo era esto. O sea, como que pasa la vida y te olvidas de quién eres. Y te has preocupado por una cosa, por otra, y de repente pasa algo y dices, pero yo era esto era lo que yo era, ¿no? Y eso puede llegarte cuando tienes 60 años, digamos, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Porque ya desperdiciaste toda tu vida. Pero no es un desperdicio, es un aprendizaje. En sí es como ver la vida y agarrarla como viene y aprender. También. Y otra vez, dice, la adolescencia es ese estado de ánimo, ahí a los adolescentes, ¿cómo se llama tu primo? Gary. ¿Eh? Gregory. Gregory, esto va para vos. Adolescentes. La adolescencia es ese estado de ánimo donde más que vida quieres vivacidad. Quieres vivir a toda costa, quieres disfrutar, ir a todo trapo. No solo desde mi edad de 47 años, sino desde mi estatus moral, les puedo decir que solo se empieza a vivir cuando ya estás cansado y harto de la puta vida. Eso es lo que te da la distancia mental para decir, bueno, pues ahora voy a vivir. Pero primero tienes que estar harto de todo, como si la vida fuera la puta mierda peor que te ha pasado. Un poco, claro, eso es bien existencialista, ¿no? Lo que te decía el péndulo, ¿no? Porque dice, claro, o sea, es como que tienes que darte cuenta que la vida no es nada, digamos, ¿no? Claro, cuando eres joven dices, no, es que hay muchas cosas que hacer, aprender, quiero hacer descubrir. esto, quiero descubrir, quieres conocer, pero después pasa la vida y te das cuenta que no vale nada, digamos, ¿no? Y ahí es cuando estás así totalmente ya desesperanzado de todo, realmente disfrutas de la vida, digamos, ¿no? Sí, es un punto de inflexión, yo creo, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es disfrutar? ¿Algo más? Bueno, uno último más que dice, se habla mucho de la fugacidad de la vida y poco de lo pesada que es la gente. Seguro que si no muriéramos, la vida sería peor. Entiendo que el principal problema que presenta la vida es que la gente no es capaz de ser feliz, pero es que luego tampoco nos queremos morir. Y no solo la gente no se quiere morir, sino que tampoco queremos que sea de cualquier manera. No queremos que sea ni trágica, ni agónica, ni en vano, ni que nos coja lejos de nuestros seres queridos. La gente tiene el pico muy fino con la muerte. Y no nos damos cuenta de que nos pasamos la vida cargando un cadáver. Le tenemos mucho miedo a la muerte que hay después de la vida, pero ya estuvimos muertos una vez antes de nacer, y esa ventaja que en su día cobramos, tarde o temprano la vamos a volver a perder. En mi lápida quiero que ponga, se veía venir. No solo venimos a este mundo a comernos una mierda, sino que al final la sensación con la que nos vamos es que nos hemos quedado con hambre. Y yo estoy harto ya de que las cosas no me maten, sino que me hagan más fuerte. Para Niete, fabuloso, ¿no? Una mezcla de todo, ¿no? Sí, Ignatius. existencialismo, Sí, yo creo que estoicismo también. es que la filosofía ahora es así, es una mezcla de todo, ¿no? Yo escuchaba, como dices, ahí veía, como te decía, a Schopenhauer, a Nietzsche, ahí a Camus, no sé, a Heidegger, todo, ¿no? Porque ya esa es una forma. También es eso de aguantarse y de reírte la vida y decir, bueno, es una mierda, pero Pero a mí yo tengo una pequeña observación a las meditaciones de Marco Aurelio que se han vuelto muy famosas último tiempo.
tiempo, ¿no? Por el tema de que es una forma también de querer conformarte, ¿no? Una cosa de decirte, aguante, Como aguante, el capitalismo diciéndote, está todo mal, pero aguantar. Tienes que aguantar, como los estoicos, Claro. ¿no? Eso yo, porque ha sido uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro el año pasado, me he enterado, después yo veo en todos los puestos así piratas, aquí en el Alto, en La Paz, meditación, y la gente compra. Claro, es que estamos viendo, creo, una crisis, claro, o sea, que te cuestiones de todo. Quiere aferrarse a algo, alguna verdad, incertidumbre, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con el tema. Los estoicos también eran muy criticados, por ejemplo, por el tema de Epicuro, por ejemplo, ¿no? Epicuro es lo contrario que se entrega al placer. Al placer, ¿no? Porque la filosofía decía, el bien está en el placer, ¿no? Y ahí va mi pregunta, ¿qué opinan de la filosofía actualmente? ¿Es útil, no es útil? Lo que tú decías, yo digo, los estoicos, para empezar hay que entender que el estoico era idealista, viene de Platón, porque ¿por qué el estoico desprecia lo material? Porque es como Platón, está buscando la sabiduría, está buscando el conocimiento. Entonces dice, eterno, ¿no? Claro, entonces el dolor, todo esto, el hambre que puedas pasar, eso no te importa, porque tú estás buscando una cosa más allá de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es decir me aguanto por aguantarme, sino que yo estoy en búsqueda de algo superior a eso, ¿no es cierto? Estoy en búsqueda, y eso superior es la reflexión sobre la vida humana, y de ahí va a salir necesariamente la rebeldía, pues, porque si tú reflexionas, pues tiene que llegar la rebeldía. Y precisamente el Ignacio es uno de los que dice esto, se van escuchado, pero uno de los primeros que yo lo oí decir esto de que aburrirse es revolucionario. Aburrirse es un derecho. Aburrirse es un derecho, porque solo el que está aburrido empieza a pensar las cosas. Entonces, por eso el capitalismo nos quiere distraído todo el tiempo. Claro. Que música, que películas, que series, que esto, que el otro, podcast, que mundial, que podcast. No se distraigan. Apaguen este podcast y vayan a aburrirse. Vayan a vivir. Aburrirse un poquito. Salgan a vivir. Bueno, creo que nuestro programa ya es bastante aburrido. Así que cumplimos la misión. Ya, entonces hay que aburrirse, también dice el Ignacio, ¿no? Hay que aburrirse, hay que plantearse la vida así también, ¿no? Sentarte ahí 1 hora en tu cuarto sin nada que hacer y a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Cuestionarte siempre, ¿no? Porque todo lo que ves no es lo que debería ser, no puede ser diferente, puedes cambiar, puedes modificar, que no todo lo que es establecido en sí, hay que romper, hay que cuestionar, hay que juzgar, hay que moverse, ¿no? Para ir creyendo. ¿Sigue vigente? Obvio que sí, y siempre va a ser vigente porque el ser humano siempre está en movimiento, entonces siempre va a haber filosofía que gira alrededor de lo que es el ser humano, porque el ser humano es filosofía en sí. Hay una película que me ha hecho recordar, te lo he dicho, que se llama Network, muy recomendada, o no sé ni en español cómo la han traducido, pero Network es de cadena de televisión, de Network, como CNN, Network, ¿no? Una Network, ¿no? Es una película sobre una cadena de televisión en Estados Unidos. Y hay una escena en que el conductor del programa, del noticiero, se vuelve loco, pues, y les dice a la gente, esto que están viendo es una farsa, es una mentira. La televisión es una mentira, les estamos lavando el cerebro, apaguen la televisión, y les dicen, en este momento, cuando me están oyendo, apaguen la televisión, ¿no? Lo mismo. Entonces nosotros también desde aquí decimos, apaguen su celular y vayan a aburrirse. Sí, cuando termine el programa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la filosofía está más vigente que nunca. Como tú dices, estamos viviendo momentos muy duros en el mundo. Guerras, amenazas nucleares, cataclismos, temas medioambientales, como tú dices, no encontrar el sentido a nada, superficialidad, todas esas cosas. Yo creo que la filosofía es más necesaria ahora, yo creo, no está más vigente que nunca. Y nada, pues ese ha sido el objetivo de este programa, volverlos nuevamente a reencaminar y a no despreciar a la filosofía, sino más bien a amar a la filosofía, amar a la sabiduría, eso es, ¿no? Filosofía, ese es el significado, el amor a la sabiduría, ese es. También por eso mi hija se llama también Sofía. Saludos para ella. Saludos. Muchas gracias a todos, gracias a Wilson, a Gregory, a Joseph, y a Freddy y a Jovi que han estado con nosotros. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Filosofía.